de México. Voy a hablarles sobre los métodos de calibración que tenemos, que hemos implementado, que existen en general, son de dominio general en metrología, y el procedimiento de calibración que seguimos para calibrar, en este caso, medidores de contenido de humedad en granos, y al final voy a hacer algunos comentarios. Entonces, ayer tuve la oportunidad de comentarles un poquito cómo inició el proceso de laboratorio de humedad en granos, pero bueno, la parte que detonó, digamos, darle una atención especial a la medición de humedad en granos fue en el 2012, donde organizamos un foro muy similar a este, donde participaban distintos usuarios, desde productores, comercializadores, fabricantes de equipo y distintos usuarios, para discutir la problemática relacionada con la medición de humedad de granos. Ahí, en esencia, era la falta de uniformidad de las mediciones. Entonces se organizó un foro pensado para tomar iniciativas a través de cómo le podríamos hacer en conjunto para solucionar el problema en México. Y hubo una serie de hallazgos que aquí ya se han comentado, que son muy similares. Bueno, en primer lugar, en México, en este foro se llegó a esta conclusión de que los granos más comercializados eran maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, avena y cebada. Fueron los que mayormente se comercializan en México. Bueno, después también se encontraron los estados de México donde se hace o se realiza el mayor intercambio de humedad de granos, intercambio de granos. En este caso, en la parte norte, como son los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California y el Bajío, en este caso Jalisco, son los principales productores de granos. Otro dato interesante es que existe en México 1838 instalaciones activas que están involucradas directamente en el comercio de granos, los cuales nos dicen que tienen aproximadamente 1.483 medidores de humedad en granos. Esto es solamente la primera etapa, no se tomaron en cuenta los comercializadores y almacenadores. Entonces, nosotros estimamos que hay al menos 5.000 medidores de humedad en granos en el país y que no están calibrados. Bueno, entonces, otro de los hallazgos es que existe la necesidad de medir de manera confiable el contenido de humedad en las diferentes etapas de granos. Ayer ya platicamos un poquito sobre las etapas. Y hay una falta de capacitación, es decir, el usuario no sabe que hay que medir con muestras uniformes, con muestras limpias, que hay que quitar las impurezas, las basuras, todo lo que pueda tener, y entonces eso no lo saben, no se sabe de los cuidados que hay que tener con los medidores, si hay que inclinarlos, si hay mucho polvo, es decir, los distintos aspectos que se han mencionado aquí no se conocen en general por los usuarios. Entonces, y la parte más importante es que existe una desigualdad o inequidad en el comercio de granos. Aquí el planteamiento que se nos hizo fue que las grandes empresas llegan con sus equipos y dicen, con este vamos a medir y el resultado que me dé es el bueno. Entonces, como hay falta de conocimiento de esto, pues de ahí se toma ventaja, digamos, de ese desconocimiento, y eso provoca que los precios se fijen de acuerdo a las empresas más grandes que presentan sus equipos supuestamente de mayor calidad. Otro de los hallazgos en esta época fue la falta de una norma oficial mexicana. La plática de ayer giró un poquito en términos de esta norma oficial. Es una norma obligatoria, sobre todo aplica para equipos que están involucrados en transacciones comerciales. En este caso no había ni norma oficial mexicana, ni otra norma, aunque sea voluntaria, tampoco existía. Y el otro hallazgo fue que los equipos no están calibrados. Dentro de esto se logró identificar en este foro que los equipos que existen en general son tipo analógicos, digitales, automáticos y semiautomáticos. También ya se ha mencionado aquí algo de eso. Pero ¿qué pasa con estos equipos? Pues en primer lugar, algunos de ellos tienen tecnologías obsoletas,
con pocas medidas de seguridad, son manipulables a discreción del interesado, en este caso del usuario, se le puede mover a conveniencia. De hecho se usan, bueno, también se usan cartas de calibración diferentes al grano que se está queriendo medir. Y bueno, lo que les había comentado al principio, existe una falta de uniformidad en las mediciones, es decir, el mismo equipo con el mismo grano puede dar lecturas diferentes, lo cual no es correcto. Entonces, esta problemática pues desencadenó que en el Senam nos diéramos prisa para atender el problema de falta de uniformidad. Y bueno, como resultado de estos hallazgos, el Senam incrementó su participación en comités técnicos de normalización y hemos participado en normas para maíz, frijol, café verde y algunos otros. Anteriormente no se participaba, el Senam no tenía participación en comités técnicos de normalización. Se agilizó el establecimiento y declaración del Patrón Nacional de Contenido de Humedad. En un ratito más les voy a platicar de qué se trata. Y se inició la elaboración de una norma de entrada, una norma mexicana que es voluntaria, porque es el primer paso para llevarlo a hacerla obligatoria. Y bueno, dentro de las cosas que se han logrado después de este foro es que los medidores de contenido de humedad en grano se incluyeron en la lista de instrumentos. Esta lista de instrumentos es una lista oficial por parte del gobierno mexicano, en la cual trata de regular aquellos medidores que están involucrados en el comercio, y no solo de granos. Ayer se presentó una lista de 12 instrumentos que conforman esta lista de instrumentos que requieren aprobación de modelo, verificación inicial, verificación periódica y verificación extraordinaria. Se inició también la norma NOM, que es en la que estamos trabajando actualmente, y también se ofrecen servicios de calibración para medidores de humedad en granos, además de otros servicios que realizamos. Bueno, ¿qué tenemos para hacerle frente a esto a nivel de instalaciones? Nosotros contamos con un laboratorio con condiciones controladas, equipado con diferentes tecnologías. De entrada tenemos una estufa un horno de convección forzada. Este es un horno que opera desde 40 grados Celsius a 325 grados Celsius. Y bueno, está equipado con un sistema de medición de temperatura. Tiene 11 termopares que están medidos con un multímetro digital de alta exactitud, y en tiempo real yo puedo saber en todo momento la distribución de temperatura dentro del horno. Esto es importante porque si uno no conoce la distribución de temperatura, es muy probable que algunas muestras donde está más alta la temperatura den valores de humedad diferentes, en este caso más altos. Entonces este sistema es bastante importante, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de qué efectos tiene el considerar o no considerar la medición de temperatura en todo el volumen de trabajo. También contamos con una serie de balanzas, en este caso una balanza de 220 gramos. También tenemos otra balanza para acondicionamiento de muestras que es de 3 kilos. Tenemos una serie de medidores también de contenido de humedad en granos comerciales que los usamos como instrumentos testigos para la calibración. Hemos trabajado, hemos realizado alguna serie de cosas relacionadas con el acondicionamiento de muestras. Aquí se ha hablado ya sobre el acondicionamiento de muestras, y de hecho hay una norma, la ISO debe ser 7700, que establece algún procedimiento para acondicionar muestras. Nosotros vimos dificultad en aplicar esa norma y hemos usado otras técnicas. La primera que usamos es el acondicionamiento en cámaras con sustancias químicas, que puede ser con sales o que puede ser con glicerol. La mezcla de glicerol y agua genera una atmósfera de humedad que puede ser controlable, controlando la concentración de glicerol, bueno, de ambos, de agua y glicerol, y lo mismo pasa con las sales saturadas, de tal manera que podemos generar atmósferas de humedad a distintos niveles. Adicionalmente tenemos un sistema de acondicionamiento
que es relativamente sencillo, que funciona con esta ecuación. Si nosotros queremos acondicionar una muestra de un nivel de humedad 1 a un nivel de humedad 2, sabiendo la muestra inicial, podemos saber cuánta agua tenemos que agregarle y como consecuencia saber, como consecuencia llevarlo al segundo nivel de humedad. En este caso, el sistema que tenemos no se logra ver muy bien, pero lo que tenemos es un recipiente de agua donde colocamos agua tipo 1, agua desionizada, la cantidad de agua que queremos colocar en el grano. En esta camarita colocamos el grano y un medidor de humedad relativa. Después esto lo colocamos a una bomba de recirculación de tal manera que lo que nosotros hacemos pasar es vapor de agua en la muestra de grano, que nos va diciendo cuál es el comportamiento de la humedad, cómo se va humectando la muestra. Es el medidor de humedad relativa que tenemos conectados y que podemos ver en todo momento. Entonces, una vez que toda el agua se evapora, inicialmente se concentra en la parte inicial, pero eso el mismo medidor que de humedad relativa nos empieza a decir que en qué momento llega la condición de equilibrio. De hecho, hay una especie de cambio de fase que experimenta, al menos un cambio que detecta el medidor de humedad relativa, donde ya logramos nosotros que toda la muestra se uniformice. Entonces se está pasando aire continuamente de tal manera que la muestra llega a alcanzar el nivel que nosotros deseamos. Este es un ejemplo para maíz. En este caso queremos llevar una muestra de aproximadamente 12% a 15%. Tenemos una muestra de 300.2 gramos y bueno, lo que hacemos es agregarle 10 gramos para llevarlo aproximadamente a 15, en este caso 15.46. Y bueno, cuando aplicamos este proceso, después el medidor, después del acondicionamiento, nos da aproximadamente 15.7. Hay una pérdida de humedad de 0.4 que se puede considerar entre las distintas conexiones, la trayectoria que sigue el vapor de agua, pues se pierde un poco, pero es relativamente, si uno tiene suficiente cuidado y calcula adecuadamente las cantidades, es posible llegar a obtener el valor que se espera. En este caso, esto fue medido con un medidor de tipo capacitivo, y bueno, si uno quisiera usar esta muestra para propósitos prácticos, tiene una incertidumbre de 0.16%. Entonces es un sistema, lo hemos probado con muestras de arroz, con muestras de frijol, con muestras de maíz, con muestras de cebada, y el método es relativamente confiable. Y de hecho, esto es el principio, digamos, de lo que se conoce como materiales de referencia, es decir, es posible, sin tener que hacer la medición, generar un material de referencia al nivel de humedad que nosotros deseamos. Entonces este sistema para nosotros ha sido más práctico que lo que recomienda la ISO 7700. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos obtener con el acondicionamiento de muestras? Bueno, en este caso aplicamos una muestra de frijol negro y lo acondicionamos a 3 niveles diferentes de humedad, usando cloruro de magnesio, cloruro de potasio y cloruro de sodio a 3 distintos niveles de humedad, y vemos que el modelo teórico concuerda muy bien con la medición. Entonces eso nos da otra vez confianza para asegurar que podemos generar materiales de referencia con estas técnicas de acondicionamiento. Para complementar nuestro trabajo en el CENAM y fortalecer el patrón nacional, también hemos desarrollado un sistema de secado al vacío. El sistema es relativamente sencillo, son una celda de vidrio donde colocamos la muestra que queremos secar. Esta es una cámara de presecado, llamémosle así, donde tenemos un desecante. Posteriormente tenemos la bomba de vacío y el medidor de vacío. Entonces, como ustedes saben, si nosotros reducimos la presión, reducimos el punto de ebullición del agua. Esto significa, o me da la oportunidad de secar muestras a temperaturas más bajas de lo que normalmente se seca. Es decir, si vieron ayer, muchas de las muestras se secan a 103, a 130. En esos puntos, la temperatura, existe mucha materia volátil, la cual puede tener un efecto importante en la medición de contenido de humedad. Entonces nosotros, para solucionar ese problema de materia volátil, lo que hacemos es vacío y bajarle la temperatura de secado.
Entonces nosotros podemos secar, por ejemplo, a 70 grados Celsius y el punto de ebullición, tomando en cuenta que si yo hago vacío a aproximadamente 2000 pascales, pues tengo temperaturas del punto de ebullición del orden de 20 grados, entonces eso me asegura de que la temperatura es baja y que no estoy evaporando materia volátil y me estoy aproximando más a extraer solamente agua. Entonces, esta es una grafiquita del sistema donde tenemos colocados un termopar tipo T, de tal manera que nosotros todo el tiempo podemos saber durante el secado de la muestra, podemos saber todo el tiempo la temperatura dentro de la celda, y esta está colocada en un hornito especialmente diseñado para este propósito. Entonces esta es una tecnología que desarrollamos y que nos está sirviendo bastante para validar nuestros métodos de secado. Y las curvas que hemos obtenido aquí para el vacío, pues aquí tuvimos curvas de secado para maíz palomero, arroz, frijol negro, frijol pinto y cebada mantera. Estos son algunos de los resultados que se obtienen con el sistema de secado al vacío, y no están aquí en las gráficas, pero los hemos comparado los valores contra los valores en el secado de convección y concuerdan bastante bien al nivel de incertidumbre que tenemos. Adicionalmente hemos desarrollado un túnel de secado con el propósito de hacer un poquito más de investigación sobre el proceso de transferencia de masa y de calor en distintos materiales, incluyendo granos. En este caso, este sistema de secado cuenta de un ventilador al cual se le puede regular la velocidad. Tiene una serie de dos etapas de calefacción y un control de temperatura, de tal manera que podemos nosotros controlar la temperatura que deseemos. Este desarrollo es muy útil porque adicionalmente tiene la posibilidad de colocar en la parte superior una balanza colgante, y eso me da la oportunidad de saber en qué momento se secó la muestra sin tener que aplicar necesariamente requisitos que establecen normas, sino nosotros podemos saber el cambio de masa y vemos en qué momento se estabiliza. Entonces esta tecnología también nos ha apoyado bastante. Esta es una grafiquita del perfil de temperatura que se puede obtener con este túnel de secado. Y bueno, para ver qué tan confiable es, bueno, aquí tenemos una curva donde estamos comparando 2 métodos de secado con un horno comercial y con el túnel de secado, y vemos que las curvas son bastante similares. Estas curvas además nos sirven para determinar los tiempos de secado. Aquí vemos que para una muestra de arroz secada a 130 grados Celsius, con 2 horas es suficiente, porque después se uniformiza la masa. ¿Qué servicios ofrecemos? Bueno, en particular lo pensamos inicialmente para realizar calibración de medidores de humedad en granos, pero también hemos aplicado esta tecnología en distintos otros materiales, como son madera, papel. Hemos aplicado a materiales químicos, a distintos otros materiales, y es bastante confiable la metodología que hemos estado siguiendo. Pero bueno, en México existe algo que se conoce como el Patrón Nacional de Contenido de Humedad, que es un patrón reconocido por la autoridad, en este caso por el gobierno mexicano, como el de mayor alta jerarquía metrológica, y del cual se deriva o se da trazabilidad a todas las otras mediciones. En este caso, para que se logre el patrón nacional, se requiere una declaración, y esta declaración requiere una revisión técnica y administrativa para que pueda en un momento declararse como patrón nacional. De hecho, lo hace la Secretaría de Economía mediante el diario oficial, declara esto como un patrón nacional y se reconoce así en el país. En este caso, lo que aparece en la publicación del diario oficial, si se dan cuenta, reciente, del 6 de julio del 2016, donde se declaró como patrón nacional. Y bueno, tiene una serie de descripciones, tiene la magnitud, tiene la definición, la unidad, el intervalo, la incertidumbre y qué aplicaciones se derivan de esto, que sería el patrón nacional. Entonces esto es una declaración oficial en la cual se reconoce a este patrón como el de más alta jerarquía. Y un patrón nacional no necesariamente es un equipo, sino puede estar conformado por una serie de equipos u otros accesorios. Entonces esto ya lo vimos, ya lo hemos visto, se ha presentado en los distintos
colegas, aquí se invirtieron el orden, pero bueno, en general tenemos el método gravimétrico por secado, donde tenemos una medición de la muestra que queremos secar, la secamos y posteriormente la volvemos a pesar. Ese es el proceso y eso es lo que quiere decir aquí. Y bueno, con esto se calcula el contenido de humedad, que es el cociente de la masa de agua entre la masa húmeda, si es que se usa la definición de humedad en base de humedad. Como ustedes saben, en granos no se usan, los medidores están programados para usar base húmeda, no base seca. Y sí es importante que los instrumentos debieran decirlo, porque sí hay una diferencia considerable, sobre todo cuando en valores relativamente altos. Entonces es importante que se dijera explícitamente que los medidores dan ese valor, porque normalmente indican contenido de humedad, un porcentaje y se acabó. Pero si eso fuera base seca, ese valor sería totalmente diferente. Como se había comentado, los sistemas que conforman al sistema gravimétrico, pues es una balanza. Aquí el dato importante es la incertidumbre con la cual se puede medir, y en este caso tenemos una incertidumbre de 0.6 miligramos y su trazabilidad al patrón nacional de masa en el SENAC. El horno de convección es interesante. Aquí su estabilidad tiene de 0.1 grados Celsius, una uniformidad de 0.5, en este caso a 100 grados Celsius. Tiene a 130, que es una temperatura de secado que usamos, tiene gradientes de temperatura del orden de 1.5 y su tiempo de respuesta es relativamente bueno. Tiene 15 minutos, se recupera con carga, después de abrir y cerrar, más o menos 15 minutos tarda en recuperarse su temperatura dentro del medio. Y bueno, esta es una grafiquita de una curva de temperatura dentro del horno. Como les había comentado, para nosotros es importante evaluar los distintos factores de influencia en el proceso de medición, y para lo cual pues hemos colocado dentro del horno de convección, prácticamente dentro de todos los sistemas que tenemos, termopares que nos permiten medir la distribución de temperatura donde queremos colocar las muestras. En este caso nosotros tenemos aquí 10 termopares, pero en el sistema lo colocamos normalmente 11, de tal manera que 10 mantenemos fijos y el onceavo puede utilizarse para validar cualquiera de los otros 10. Entonces esto nos permite a nosotros saber en todo momento cómo está la distribución de temperatura, cuál muestra se puede secar más o cuál muestra se puede afectar menos por la distribución de temperatura en el sistema. Tenemos un escáner y un multímetro digital, ambos comunicados a una computadora donde hacemos la adquisición de datos. Lo mismo pasa con las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales, en algún momento las muestras están interaccionando con las condiciones ambientales, entonces es importante que se mida en las condiciones ambientales, pero es más importante todavía ver el efecto que tienen estas condiciones ambientales en la muestra, es decir, cuánto absorbe de humedad o cuánto pierde por estar en un periodo de tiempo expuestos al ambiente. Como ustedes vieron en las pláticas anteriores, se trabaja con muchas muestras y en algún momento están expuestas al ambiente, entonces eso es una fuente de incertidumbre, es decir, con eso se puede hacer mediciones o corregir las mediciones por estos efectos. Bueno, hay una serie de accesorios que realmente ya los han comentado, los han visto, entonces no es necesario mencionarlos, pero bueno, tenemos molinos de secadores, portamuestras, pinzas, guantes, cribas para controlar el tamaño de partícula, por ejemplo, cuando uno muele el grano. Pero bueno, lo que nos interesa mucho es determinar los factores de influencia que hay en los procesos de medición. En general tenemos la balanza, es decir, las mediciones de masa son muy importantes para determinar la incertidumbre de la medición, es decir, la calidad de medición que estamos queriendo realizar. Los gradientes de temperatura tienen un impacto, lo medimos. El tiempo de secado también hacemos una consideración, el tiempo de masa de las muestras, el tamaño de partículas si es que la muestra tiene que ser molida, y las condiciones ambientales. Estos son nuestros principales factores de influencia en el patrón. Y el modelo general, lo que ustedes habían visto en la ecuación anterior, decía MH menos MS, tomando en cuenta que no se usa recipiente, pero cuando se usa recipiente y se hace una tara en la masa húmeda, hay que modificar la ecuación
agregándole la masa al recipiente y porque también influye en el proceso de medición. Aquí está un poco, ya yo creo que las ecuaciones no se van a ver. En realidad esto, aquí lo que hay es la propagación de incertidumbre de esta ecuación, es decir, calculando las ecuaciones derivadas parciales con respecto a MH, MS y MR, y se hace la propagación de incertidumbre de acuerdo a la Q, y eso es lo que está aquí, excepto que extrañamente no se logra ver, pero eso es la propagación de incertidumbre. De hecho, aquí en esta ecuación nosotros consideramos el efecto de correlación que existe entre la masa seca y la masa del recipiente, porque no hay, más bien hay una correlación, porque la masa seca nunca podemos tararla, siempre va influenciada por MR. Entonces, de alguna manera, bueno, hubiera sido interesante ver la ecuación para ver de qué manera influye en la estimación de incertidumbre. Entonces, como les había comentado, para nosotros los factores de influencia son claves. En este caso, para los tres parámetros, o las tres magnitudes, perdón, de masa que tenemos que medir, primero es la masa húmeda, y aquí las incertidumbres o los factores de influencia tienen que ver con la incertidumbre de la calibración de la balanza, la resolución de la balanza, la incertidumbre por excentricidad, incluso en algunos la incertidumbre por linealidad, y la incertidumbre por interacción con el medio ambiente, en este caso porque la muestra está expuesta al ambiente en algún momento, absorbe o pierde humedad, y hay que hacer esta consideración. En el caso del efecto de la humedad relativa del ambiente, pues es posible saber la forma en lo que le pueda pasar al grano, nos puede decir un isoterma de distorsión. Es decir, sabiendo la humedad relativa y conociendo el grano, podemos saber si la muestra va a absorber o va a perder humedad. Eso nos lo dice un isoterma de distorsión. Pero nosotros lo que hacemos es usar una muestra testigo, la dejamos expuesta al ambiente un periodo de tiempo y podemos hacer su corrección por contenido de humedad. Y bueno, este es un ejemplo de ese caso. Estamos hablando de una muestra sin secar que está expuesta al ambiente por un periodo de 5 minutos. Generalmente no es tanto el tiempo que están expuestas, pero aquí, para hacer más evidente el efecto, lo consideramos en 5 minutos. Y aquí nos damos cuenta que si tenemos una muestra a 22%, en este caso es una muestra de arroz, 22% de humedad relativa y 23 grados Celsius, la muestra empieza a perder humedad, y bueno, podemos ver que hay una pérdida del orden de 0.15%. Entonces es importante esta consideración. En el caso del recipiente, solamente consideramos la incertidumbre por calibración de la balanza, la resolución y la excentricidad. Esos son los factores que nosotros consideramos para estimar la incertidumbre en el recipiente. Quizás el parámetro o la magnitud más importante sea la masa seca. En este caso, considera las primeras tres es la calibración, la excentricidad y la resolución, y después vienen los otros parámetros, como son los gradientes de temperatura en el horno, la incertidumbre por tamaño de partícula cuando se muele la muestra, incertidumbre por tamaño de masa, es decir, si trabajamos también aquí se han dado datos de la masa de las muestras. Entonces, si trabajamos o hacemos un cambio en la masa, también podría tener un efecto considerable dentro de la incertidumbre. El tiempo de secado y la interacción con el medio ambiente. Entonces, esas son los principales fuentes de incertidumbre en MS. Lo que hacemos para medir este efecto, colocamos 10 muestras, o al menos las que necesitemos, en cada uno de la posición de los termopares, y vemos qué efecto tiene la distribución de temperatura. Y bueno, aquí podemos darnos cuenta en esta gráfica que sí existe un efecto considerable, es decir, de este lado está el contenido de humedad, de este lado está la distribución de temperatura. En este caso, la verde es la humedad y los puntos negros son temperatura. Entonces nos damos cuenta que efectivamente donde está más alta la temperatura es más el contenido de humedad. Entonces hay una correlación en eso y hay que considerar. El tamaño de partículas, nosotros lo que hacemos es usar un molino
utilizamos 3 climas y 4 diferentes tamaños de partículas, de tal manera que podemos clasificarlos y ver qué efecto tiene. En este caso, el tamaño 4 es el que es de menor tamaño. En este caso es menor a 0.5 milímetros el tamaño de partícula. Y este sería el efecto que estaría presentando. Es decir, una muestra con tamaño de partícula menor a 0.5 muestra un valor de contenido de humedad más pequeño. Entonces sí es importante la cantidad de muestra que se usa. En el caso del tamaño de masa, lo que hacemos es hacer mediciones en masas diferentes y podemos calcular su efecto al secarlo. Y en este caso, si nosotros usáramos muestras de 3 gramos a 10 gramos, vemos que también es muy evidente que la masa de la muestra afecta a la medición de contenido de humedad. En este caso, estamos hablando que una muestra de 10 gramos y usáramos una de 3, hay una diferencia del orden de 0.3%. Entonces, otra vez es un valor muy importante para hacer la consideración en la incertidumbre. El efecto de humedad relativa en la muestra seca es previsible, tomando en cuenta que ya está seca. Cuando a cualquier valor de humedad que lo pongamos va a ganar. Entonces ahí ya no necesitamos el isoterma de sorción, porque aquí sabemos automáticamente que la muestra absorbe agua. Nosotros usamos también para medir este efecto una muestra testigo, una muestra recién secada, enfriada, la metemos a la balanza y vemos en el tiempo cómo se comporta. Podemos calcular su corrección de alguna manera con las ecuaciones básicas para calcular humedad, contenido de humedad. Y este es un ejemplo típico. Tenemos una muestra de arroz expuesta a 22 grados Celsius, el 22%. En 5 minutos este es lo que logra absorber. En este caso logra absorber del orden de 0.12% de contenido de humedad, y aquí está el cambio de masa. Entonces otra vez es importante, son los factores de incertidumbre que hemos medido son del orden de décimas del porcentaje de humedad. Entonces es relativamente grande, porque esa es la incertidumbre con la que se miden estos medidores. Y para darles una idea de cómo es o cuáles son las fuentes de incertidumbre y qué valores tienen, aquí les muestro una tabla donde he visto las diferentes fuentes de incertidumbre, diferentes tipos de granos y lo que uno obtiene con el patrón nacional. En este caso, para maíz blanco, evaluando todos sus factores de influencia, tenemos 0.17%, para maíz palomero 0.11%, para arroz 0.17%, para frijol negro 0.13%, para frijol pinto 0.08%. Esto es del orden de magnitud que tenemos las incertidumbres. Lo hemos hecho para distintos otros granos, pero aquí la idea era ejemplificar con números cuál es el impacto que tienen las diferentes fuentes de incertidumbre en la incertidumbre final. Entonces esa es la incertidumbre combinada. La incertidumbre expandida multiplicada por 2 nos da la parte de abajo. Bueno, respecto a los métodos de calibración,